condición de drift. Si se dan cuenta ustedes, a diferencia del relé temporizado individual, este relé en su constitución tiene una especie de palanca, ¿ya? Tiene una especie de palanca acá, que se acopla al circuito magnético. Y esta palanca entonces va a generar una apertura más rápida, conocido como elemento instantáneo, una apertura instantánea, cuando la corriente entonces de cortocircuito, ¿cierto?, exceda o ya se acerca a valores altos, muy altos, más allá, digamos, del cortocircuito mínimo, porque siempre hemos trabajado con dos cortocircuitos, ¿cierto?, el monofásico a tierra y el trifásico. Nosotros sabemos que el monofásico a tierra normalmente es más bajo, pongámosle 6.000 amperes, y el trifásico 8.000 amperes. Entonces, en una condición de cortocircuito, de 6.000 amperes, por ejemplo, lo que nosotros vamos a buscar con el relé 51, ¿cierto? Con el relé 51 es que para se acerca a esa condición de cortocircuito, el relé opere, ojalá, ¿cierto?, extremadamente inverso o del inverso. Pero no tenemos la alternativa de generar una curva instantánea, no tenemos. Salvo que ocupemos un relé de este tipo, ¿cierto?, un relé 50-51, ¿ya?, que además del elemento temporizado incorpora el elemento instantáneo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada vez que la corriente va aumentando, ¿cierto?, el disco del temporizador se va moviendo más rápido. Se va moviendo más rápido y eso hace, como en la parte de la curva sería, el disco se mueve y la curva va bajando, ¿ya? Pero si usted quiere que el disco se mueva rápido, pero además que de repente hay un corte así instantáneo, entonces ahí entra la palanca. O sea, la palanca va a entrar a operar cuando las corrientes ya sean muy altas, ¿cierto? Las corrientes sean muy altas, y ahí necesitamos un corte inmediato, una apertura inmediata. Visto desde el punto de vista del tiempo, como curva, eso se puede observar aquí en esta gráfica. Ahí, ¿ves? Entonces, en toda la parte donde dice temporizado 51, ¿cierto? Esta parte, está operando el disco con las curvas que puede ser la inversa, ¿cierto?, la muy inversa o la extremadamente inversa. Todas estas curvas, ¿cierto?, pertenecen a la parte temporizada, a la parte 51. Pero si queremos un corte instantáneo, ¿cierto?, entonces aquí opera la palanca, aquí opera el disco. Entonces un relé 50-51, un relé de sobrecorriente así 50/51, significa que en el mismo equipo vienen incorporadas las dos funciones de protección. ¿Se entiende? No es necesario disponer de otro relé, ¿ya? El mismo relé hace los dos trabajos. O sea, esto tiene que ver con el tiempo, entonces. Esto tiene que ver con el tiempo. Ya sabemos que mientras más alta la corriente, ¿cierto? Mientras más alta la corriente, lo que nosotros necesitamos es abrir más rápido, ¿cierto? Crear la apertura anticipada. El elemento instantáneo entonces entra cuando las corrientes, ¿cierto?, altas necesitan despejarse de forma inmediata. Y esa inmediatez, ¿cierto? Sabemos nosotros que acá, por lo que estábamos mirando recién de la gráfica, sabemos que esa parte como instantánea, rápida, caería aquí en este tiempo, ¿cierto? Que este tiempo es 0,01 segundos. No se puede más rápido ahí. Eso es lo más rápido que se puede. ¿Ya? Entonces, como el ejemplo que yo le mostraba ayer del alimentador que tenía un fusible 8K, ¿se acuerdan? Había un fusible 8K y abajo arriba había un fusible 20T. ¿Se acuerdan que había un problema de coordinación que los dos fusibles iban a caer? Ahí, por ejemplo, en vez del 8K, andaría relé una cosa como esta. Un relé así de este tipo. De tal modo que venga temporizado, pero cuando se encuentre con el fusible 20T, opere por debajo de ese fusible,
¿cierto? De forma instantánea. Entonces, por ejemplo, en ese caso, una solución podría haber sido instalar un relé de este tipo. 50-51. Temporizado, pero con elementos instantáneos. Para que en una condición como de emergencia opere antes que otro elemento. ¿Ok? Bueno, eso es la base teórica. La base teórica del relé. No es otra cosa más que eso. Después tiene una etapa de una curva temporizada y luego tiene una etapa instantánea. Ahora tenemos que ver cómo calibrar este relé. Cómo se perillea. Porque es diferente a lo que hicimos recién, al ejercicio anterior. ¿Ya? Aunque muy parecido. La diferencia está en que hay que tener un criterio. Cuando entro en curva, con el temporizado, con el 51, y cuando entro en la curva instantánea. ¿Para qué corriente? Esos son los ajustes que me va a pedir entonces el relé que yo indique. ¿En qué momento deja de ser temporizado y pasa a ser instantáneo? ¿Ya? ¿Para qué caso? Entonces, aquí es donde aplican las normativas, ¿ya? Las normas que a uno le recomiendan ciertos valores, ciertos parámetros, digamos, o criterios. Mire, ¿sabe qué? Cuando la corriente de cortocircuito supere tantas veces la corriente nominal, ahí usted vuelve a ser instantáneo. ¿Ya? Eso es una recomendación que hay. ¿Okay? Y eso es lo que se diferencia del ajuste que revisamos recién. En el ajuste del temporizado, que fue el que vimos recién, nosotros solamente teníamos que seleccionar la curva inversa, muy inversa, o extremadamente inversa. ¿Ya? No teníamos un elemento instantáneo, por lo tanto, no teníamos que determinar en qué momento, para qué corriente había que caer acá de manera instantánea. No estaba eso. O sea, si esto fuera un 51 nomás, sin elemento instantáneo, la curva sería seguramente así. Seguramente la curva sería así. Entonces, si usted no lo deja satisfecho, ese relé no le permite coordinar con otro, porque necesita que para una determinada corriente la protección aperture de forma instantánea. Entonces, ahí bien recibido sería un 51-5. ¿Alguna consulta? No se olviden que todas estas curvas se llaman de tiempo inverso. Curvas de tiempo inverso. Se refiere a que la relación es inversa, corriente-tiempo. Por eso se llaman curvas de tiempo inverso. A mayor corriente, menor corriente. Por eso las curvas se dan cuenta que las curvas temporizadas se llaman inversa, muy inversa, extremadamente inversa. Siempre está la palabra inversa. ¿Ya? Resaltándonos y recordándonos que la relación tiempo-corriente es inversa. Inversamente proporcional. Bien, entonces, bueno, me gustaría también explicar este gráfico antes de ver el criterio. Este gráfico es como lo mismo, pero visto desde otra manera. ¿Ya? Este gráfico, para entenderlo bien, ¿cierto? Aquí tenemos un elemento, un relé 50-51, ¿eh? El relé que opera temporizado e instantáneo. Entonces, este gráfico, estas líneas que están acá, nos relacionan la forma en que va a operar el relé con la longitud, no con el tiempo, ¿ya? Sino que con la longitud. O sea, a esto se le llama cobertura también, cobertura del relé, hasta donde el relé, ¿cierto?, actúa de una manera y después desde qué distancia en adelante actúa de otra manera. ¿Te das cuenta que para elementos que están cerca de la barra, ¿cierto?, elementos que están cerca de la barra, el relé debe comportarse instantáneo, ¿ya? Pero para falla, digamos, más que elemento. Si hay una falla
a 10, a una distancia de 10% de la línea de transmisión, supongamos que este tramo sea de 10 kilómetros. Si hay una falla a 1 kilómetro, ¿cómo debe operar el relé entonces? Instantáneo. Suponte que la longitud sea de 10 kilómetros entre esta barra y esta barra. ¿Ya? Suponte que sea 10 kilómetros. Si la falla ocurre a 1 kilómetro de la barra, de la primera barra, entonces ¿cómo tiene que operar el relé? Instantáneo. Si ocurre a 2 kilómetros, ¿cómo tiene que operar? Instantáneo. Y si así nos vamos moviendo, ¿eh? Si ocurre a 5 kilómetros, instantáneo. Si ocurre a 7 kilómetros, instantáneo. Si ocurre a 8,5 kilómetros, instantáneo. Ya si manejo de ese valor, ¿cómo debe entrar? Temporizado. ¿Ya? Y esto tiene una lógica, porque resulta que el cortocircuito, si ustedes se acuerdan del ramo de sistema eléctrico de potencia, se acuerdan que una corriente de falla era, por ejemplo, voltaje falla partido por reactancia en secuencia positiva, ¿se acuerdan de eso? Reactancia en secuencia negativa, más reactancia en secuencia cero, ¿se acuerdan? Ya, esto que está aquí es Z, ¿o no? Es la impedancia. Y la impedancia depende de la longitud. ¿Cierto? Depende de la longitud. Entonces, mientras la longitud sea más chiquitita, la Z va a ser menor, ¿cierto? Y si la Z es chica, la corriente va a ser mayor. Ah, entonces aquí ustedes tienen que aprender una cosa importante, que es una cosa empírica, algo que se da en la práctica. Mientras más lejos el cortocircuito, más bajito. Mientras más cerca de donde estoy parado, de la barra, el cortocircuito, más alto. O sea, si el cortocircuito de acá, a lo mejor da 8000 amperes. Si el cortocircuito de acá, a lo mejor da 6500 amperes. Si el cortocircuito de acá, a lo mejor es 6000 amperes. O sea, el cortocircuito también depende de la distancia. ¿Ya? ¿Y por qué el otro lado que el conector toma una curva hacia el centro? Porque no tiene tanta urgencia. No es tan urgente. Porque así, mira. Pero ahí el tiempo sigue siendo este tipo, ¿no? También, no, si el tiempo tiene que ser, digamos, más o menos rápido, pero no es tan urgente. Mira, imagínate que las cosas sean así. El cortocircuito aquí, ¿ya? 8000. A la mitad de la línea, 6500 y así. Y aquí esta barra, 5000. Ya. Grafiquémoslo en la curva tiempo corriente. ¿Cómo sería esa condición? Tendríamos que graficar una cosa así. Aquí va a estar el tiempo, ¿cierto? Y aquí va a estar la corriente. Aquí está la corriente, aquí está el tiempo. Entonces, pongamos al revés, mira, pongámoslo al revés. El 5000 no es. Aquí va a estar el 5000, el 6000, el 6500 y el 8000 por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que te dice esto bonito? Quédate tranquilo, no va por ahí, pero cuando llegué aquí al 6000 y tanto, te vuelve instantáneo. ¿Se entiende? O sea, este gráfico nos dice, si yo pongo un elemento instantáneo en la barra A, ya, vamos a llamar esta barra A, ya esta es la barra B, ya. Si yo pongo un relé instantáneo en la barra A con este criterio del 85%, ¿ya? Protejo mi barra A, ¿cierto? De forma instantánea, hasta, voy a suponer que hay 10 kilómetros de línea de nuevo. Yo tengo seguridad, ¿cierto? Yo tengo seguridad de que cualquier falla que haya desde mi barra A, aguas abajo, ¿cierto? Aguas abajo, hasta 8,5 kilómetros, cualquier falla que haya ahí, cualquier cortocircuito, el relé va a operar como instantáneo. Va a operar como instantáneo. Ahora, esto es súper útil cuando usted interactúa con otro usuario. ¿Ya? Por ejemplo, suponte que tú eres la empresa
de distribución eléctrica, CG, supongamos. Y aquí está una empresa minera, en esta hora, a una distancia pongámosle de 20 kilómetros. ¿Ya? 20 kilómetros. Y aquí esta línea es tuya. Toda esta línea es tuya. Toda esta línea es tuya y es tu cliente. Entonces, el mismo ejemplo. 8 kiloamperes acá, 8 kiloamperes acá, 5 kiloamperes acá, el cortocircuito. ¿Ya? Entonces, si yo quiero cuidar mi línea, mis instalaciones, voy a poner una cobertura de protección. ¿Me entiendes? Y eso lo puedo lograr con el criterio del relé instantáneo. Ahora, ese 85% por supuesto que es ajustable. Usted se pregunta, ¿por qué no 90%? Quiero cubrir más. Este es un ejemplo. Entonces, si usted trabaja con el criterio del 85%, ¿cierto? Para fallas, el 85% de 20 serían 17 kilómetros, ¿no? ¿Cierto? El 85% de 20 va a ser 17. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo aquí estoy cubriendo desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 17, ¿cierto? Ahí está con el 85%. Ahí este relé, este interruptor, perdón, ¿cierto? Si trabajo con un 50-51, entonces cualquier falla que haya desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 17, ¿ya? ¿Cómo va a operar mi relé? Va a operar instantáneo, ¿cierto? Y entonces, créanme lo siguiente. Créanme que una cosa como esa puede, por ejemplo, generar, por los abogados de la empresa, el contrato de suministro. Contrato de suministro. Por ejemplo, esta empresa puede decir, mire, yo me voy a hacer cargo de la línea hasta el kilómetro 17. Los 3 kilómetros antes de tu barra, usted está a cargo de la mantención. Yo llego hasta el kilómetro 17 no. Y hay que de repente uno nos explica, oye, ¿por qué cuando tenemos que grabar la violación, si el balón del otro peso está ahí nomás, hasta el centro, ¿por qué no tenemos que llegar hasta esta estructura no? ¿Por qué no seguimos avanzando? Por contrato, ¿cierto? Por contrato, claro. Porque el contrato donde está ahí. Y eso seguramente el ingeniero de protecciones lo colocó en el relé. Lo programó para que cualquier falla que haya en ese tramo de línea, ¿cierto? La empresa distribuidora en este caso queda cubierta. Pero si los viejos de la empresa minera se pegan un condoro acá, por decirte, y hay un cortocircuito ahí, ya no estamos en la parte instantánea, ¿eh? Entonces aquí se le va a obligar seguramente a esta empresa minera a que ponga un relé direccional, que es la cuestión que después vamos a ver, un relé que mira para allá, es un ojo, y que mira para allá. ¿Ya? O sea, es un relé, mira para arriba y abajo. Porque hasta acá nosotros no hemos hablado de bidireccional. Todos los relés que hemos visto hasta acá miran por un lado no, abajo. Entonces, imagínate, por eso, si tú eres de la empresa minera, ¿ya? Imagínate, tú eres el encargado de esto y de repente te pueden hablar en chino si no sabes. Porque vas a ir con el viejo de la CGA a una reunión y te dice, ya mira, nosotros vamos a hacer cargo hasta el kilómetro 17, ¿te parece? Y tú vas a decir, ya, ok, ¿qué malo tendrá esto? Ya, y tenés que en la barra principal de tu empresa poner un relé direccional. Ok, lo pongo, no hay problema. Entonces, cuando le están diciendo eso es porque te están poniendo un contrato más o menos duro. O sea, en el sentido de que la empresa eléctrica dice, yo me hago cargo de mi línea hasta acá, y lo que pase de ahí, cosas así. Entonces, si hay un cortocircuito franco aquí en el kilómetro 19, ¿cierto? Estos viejos, ¿cierto? Su barra peligra. Y si la corriente empieza a aumentar y penetra acá, tienen un instantáneo. No hay problema. ¿Ves? Entonces, lo más probable es que justo en el kilómetro 17, justo ahí, esta empresa, borramos la ICG, la empresa X,
EGC, la empresa EGC va a inventar una empresa. A la empresa EGC, excepto aquí justo en este kilómetro, va a colocar un elemento de maniobra. Si hay una falla, lo veo, pone el seccionador y cae, al duty que se llama. ¿Ya? Esa cuestión es uno de las cachas, yo la vi en casa después de tiempo, de mucho tiempo. Pero sí, yo no expliqué antes, decía que eso es mala onda, ¿por qué le dan protección hasta el kilómetro 20? ¿No? Están ahí. Profe, ¿y Relé es capaz de pegarme el dato de la corriente de cortocircuito? Por lo tanto, yo sabría en qué punto fue la falla. No te puedes venir aquí a decir, no, aquí la falla es culpa tuya. No, de hecho, eso que estamos hablando se llaman zonas de protección. Entonces, cuando tú calibras esto, el relé, cuando alarma, cuando ocurre la falla y deja el registro del evento, Sí. ¿cierto? Aparece ahí, dice la zona 1, porque tú lo parametrizas. Entonces, por ejemplo, la zona 1 para ti va a ser los primeros 5 kilómetros. La zona 2, los segundos, hasta que la zona 3, el kilómetro 17. Entonces, si la falla ocurrió en el kilómetro 19, a ti te va a aparecer fuera de zona. ¿El reconector hace eso? El ¿El reconector. la zona? Claro, incluso si tú quieres, ¿cierto? Si tú quieres, que también lo vamos a ver acá en este ramo, puedes colocar aquí otro relé que se llama 21, que es el relé de distancia. Y ese relé te calcula la distancia, ¿cómo se llama así? Te calcula el kilómetro exacto donde ocurrió la falla. Entonces, de repente cayó aquí la minera y también caíste tú. ¡Pah! Y vas a consultar tu relé y aquí te aparece la falla ocurrió en el kilómetro 19. Te aparece un relé de distancia. Entonces, ¿qué dices tú? Listo, busquemos el contrato, llamamos a la abogada entonces. ¿Qué dice el contrato? No, tenemos cobertura hasta el kilómetro 17. La falla ocurrió en el kilómetro 19 es de responsabilidad de él. Entonces, ese monito que está ahí, estaba ahí. Este monito, ¿cierto? Ahí. Este monito. Tienen que entenderlo desde ese punto de vista. ¿Ya? Un punto de vista de cómo opera en función de la distancia. ¿Entendió? Pero tiene relación con esto, ¿eh? Es lo mismo, es igual. Solo que mirado, aquí está mirado desde el punto de vista de la distancia y aquí está mirado desde el punto de vista de la intensidad de la corriente. Entonces, ahora veamos el criterio. ¿Cuál es el criterio? Perdón. Mire cómo se llama el monito. Zona. ¿Ves? Dice zona. ¿Ves? Zona. Quiere decir entonces que puedo definir la zona. Eso quiero decir. Puedo definir la zona. Puedo definir la zona, ¿cierto? Con el porcentaje. Con este porcentaje de cobertura que aparece ahí. Por eso. Ya, entonces, es bueno tener un criterio. Siempre es bueno tener un criterio. Y aquí está, ¿ves? ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuándo va a actuar como 51? ¿Cuándo va a actuar como 50? ¿Dónde está ese límite? ¿Cierto? ¿Dónde está el límite de traer una curva temporizada? Pasa a tener una curva instantánea. ¿Cómo definimos, cómo encontramos ese punto? Entonces, este criterio dice que la corriente de cortocircuito es el punto quiebre, digamos. ¿Ya? La corriente de cortocircuito entonces tiene que ser mayor que 1,5 veces el ajuste de la corriente como 51, pero tiene que ser menor que el ajuste de la corriente como si actuara en modo instantáneo. ¿Ya? Hay una proporción ahí de 1,5. ¿Se acuerdan que recién veíamos que en el relé electromecánico les ponían una corriente de ajuste de 4, parece? Decía 4, ¿no? ¿Cierto? Y ahí sacábamos el multiplicador y todo. Si tuviéramos que aplicar este criterio, entonces tendríamos que ese 4 multiplicarlo con 1,5, nos va a dar 6, y vamos a quedar ahí en un rango entre 4 y 6. Entre 4 y 6, entonces va a pasar el relé de temporizado a instantáneo. ¿Ya? Entonces,
la corriente de cortocircuito nos genera ese punto de quiebre para poder tomar la decisión. Aquí dice, en este caso, la corriente de cortocircuito produce un campo magnético que se bifurca, parte un poquito para el brazo magnético del disco y otro para la palanca, ¿ya? Y queda ahí. Este flujo produce un torque, ¿cierto? Torque es fuerza por distancia, torque suficiente para hacer que el disco gire, mientras que la fuerza electromagnética de atracción es insuficiente para atraer la palanca. Por lo tanto, no opera en un instantáneo. Ya, todavía está en la parte temporizada. O sea, si usted quiere entonces que se mantenga el relé en el lado del 51, en la zona de lejana, digamos, mirando el dibujo de recién, si usted quiere que el relé esté temporizado, ¿cierto? Tiene que aplicar ese factor, 1,5. Ahora, si usted quiere que entre en instantáneo, el ajuste del temporizado, perdón, del instantáneo, tiene que ser justo más chiquitito que el del cortocircuito máximo. Porque es lo mismo que decir que a partir de un cortocircuito, ¿cierto?, mayor que el ajuste instantáneo, se va a aperturar entonces la palanca, liberando el relé en el tiempo instantáneo. Entonces esto se trata de determinar esos tiempos, ¿ya? Y que hay otra forma de mirarlo, lo mismo. Aquí está el relé operando instantáneo y ahí el relé, perdón, temporizado, y aquí el relé opera instantáneo. Depende entonces del multiplicador de corriente, de cuántas veces vamos. Ya. En una vez la corriente nominal no tiene que operar, ¿cierto? O sea, si la corriente nominal es 300 amperes, el relé no se puede disparar, no puede tripear a 300 amperes. ¿Cuándo va a empezar a tripear? ¿Cuándo va a entrar entonces en curva? A 1,5, ¿eh? Cuando entramos en 1,5, voy a decir esto. Antes de. Aquí está la corriente nominal. A ver, corriente nominal. Y ahí está. Ahí dice corriente nominal y ahí dice corriente nominal por 1,5. Cuando estamos en la corriente nominal no tiene que operar. No tiene que operar. Cuando la sobrecarga, mira, normalmente las sobrecargas que uno soporta son del 25, del 30%, pero un 50% ya no es una sobrecarga, ya es una condición un poco más fregada. Entonces ahí cuando estamos en 1,5 empieza la curva temporizada, ¿eh? Esa es la curva temporizada. Y cuando se vuelve instantáneo, este tiempo va a depender de los cortocircuitos. Comparar el monofásico con el trifásico. Hay que compararlo. Y ver ahí, ¿cierto?, cuál de esos dos mayor y ahí caer de forma instantánea. Y ahí caer de forma instantánea. Este rango puede variar un poquito, ¿ves? Ese rango en el que cae. En el que cae, porque eso va a depender. Hay que buscar el máximo entre el cortocircuito monofásico y el cortocircuito trifásico. Casi siempre el máximo es el trifásico, casi siempre. ¿Ok? Entonces, aquí la normativa nos proporciona un criterio. Ya, usted dice, ya, pero profe, ¿cuál es la corriente? Decídase. Aquí está. La corriente de ajuste del 50 va a ser igual a la corriente de ajuste trifásica. ¿Por qué la trifásica? Porque es la más alta, ¿cierto? Normalmente es la corriente del circuito más alta. Pero a un 85% del valor de la línea. Ahí tenemos un criterio para caer. Dice, usualmente se ajusta la corriente al instantáneo para un cortocircuito trifásico. O sea, entre el máximo
Hay que buscar el máximo entre el monofásico y el trifásico. Por eso yo marqué el trifásico ahí con 2 rayitas, porque ese, no, casi siempre es el más alto entre el monofásico y el trifásico. ¿Cuándo el monofásico es más alto? A veces. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno tiene más generaciones, más fuentes de generación. Cuando no es un sistema así radial, que uno tenga un transformador, una barra y alimentaciones hacia abajo, ahí normalmente se cumple que el trifásico es más alto que el monofásico. Pero cuando uno tiene un sistema enmallado, una generación por acá, una generación por acá, una generación por acá y una generación por acá, ahí la cuestión se vuelve extraña, digamos. En cualquier parte, en cualquier punto de la red, el monofásico o el trifásico puede ser más alto. Normalmente eso es raro verlo, ¿no es cierto? Lo más habitual es que uno tiene una fuente, un transformador de poder, por ejemplo, que alimenta la planta, la mina, la planta, los edificios administrativos y todo. O en una ciudad lo mismo, tenemos un alimentador que va por la ciudad, alimenta las calles, las vías, los edificios y los remata. Después tenemos otro alimentador que está seccionado de este, que no está enmallado, uno más. En baja tensión se ve, es más común ver redes enmalladas, en baja. Eso sí. ¿Se entiende la idea o no? ¿Alguna consulta? Vamos a ver un ejemplo. Ya, veamos este ejemplo. Bien. Fíjese en el esquema que estamos estudiando ahora. El esquema que estamos estudiando tiene en la barra principal de 69 kV tiene 3 relés, ¿cierto? Un 50-51. ¿Ya? Cuando se omite la letra, por ejemplo acá, se omite la letra, 50-51, se entiende que es para la fase. Cuando se pone la letra al ladito, normalmente se le pone a la N y a la G. Normalmente se pone la letra N o la letra G para indicar que el neutro es la Tierra. Y cuando se omite, si usted dice, profe, acá será fase o será Tierra, es fase. Cuando se pone la letra es porque es fase. Entonces aquí, lo primero que podemos observar es que, a diferencia del ejercicio recién del disco y todo eso, es que aquí tenemos un relé, perdón, tenemos dos relés, ¿cierto? La función de protección, ¿ya?, de uno de ellos, perdón, la función de protección de todos ellos es para la sobrecorriente. Estos van a actuar por sobrecorriente, no van a actuar por sobrevoltaje, por pérdida de sincronismo, ¿ya?, por bajo factor de potencia, no. Estos van a actuar por sobrecorriente. Entonces, ¿cómo leemos el 50? ¿A quién protege el 50? A la fase. ¿Cierto? A la fase. Este relé, para que se entienda, ¿ya?, si tenemos un sistema trifásico, A, B, C, ¿ya?, este relé protege las 3 fases, ¿ya?, protege las 3 fases. ¿Y el 51? ¿Ah? El 50 y 51 las 3 fases. Perfecto. El 50 y el 51 protegen a las 3 fases. ¿Cuál está la diferencia? Una es temporizada, la otra. Perfecto. ¿Sí? Si lo llevamos aquí a una curva, el 50, ¿cierto?, si lo llevamos a la curva, el 50 y el 51 protegen los dos, ¿cierto?, a la fase. La diferencia está en que este es el 51 y ese es el
50. O sea, este es el 51, la temporizada, y este es el 50, el instantáneo, ¿ya? Pero al no poner una letrita ahí, sería fase A o 1, fase B, fase C, ¿ya? O sea, habrían 3 láminas. Esta sería la lámina para la línea 1, fase A. Otra lámina parecida a esa, para la línea 2. Y otra lámina parecida a esa, para la línea 3. Ahí habrían entonces 3 curvas. Que en realidad serían 6 curvas, ¿cierto? Porque cada lámina tiene 2. Lo que pasa es que ahí se ve como una, no, pero ahí tiene 1, 2, instantáneo. Y por otro lado, tenemos el neutro. O sea, este sistema también debe llevar neutro, ¿cierto? Llevar neutro. Y la misma cosa, ¿ya? Pero aquí el neutro no está instantáneo. O sea, las curvas del neutro son así. 51 no. Temporizada no. ¿Y por qué creo que es como la línea neutro o si acaso hay un retorno por el caso? Claro, por si acaso retorno por el neutro. Ahora, si tú dices, profe, yo siento que el neutro, en caso de una falla a tierra, ¿cierto? Debería de operar instantáneo igual, entonces ahí habría que agregar un 50N. ¿Eh? Habría que agregar un 50N. Sí, también hay. Mira, de hecho, después vamos a ver que tú reemplazáis todo este cuestión, todo esto que está aquí, uno lo reemplaza por un solo relé, un multilín, un multilín horrible, que adentro tienen varios relés, ¿ya? Tienen varios relés. Entonces, estos relés se llaman, suponte, todos estos son 51 P. Todos estos son 50 P. Pues todo esto 51 N, 50N, 51 G. Si tenían una sola máquina, todas las cuestiones, todos los relés. Y el 21 es aparte, ¿cierto? Es que hay. Depende de la marca, ¿no? Depende del modelo. A ver, déjame ver si tengo aquí algún ejemplo de eso. Pero depende del modelo. Si tú tienes compartir un planito que estaba. Ah, claro, sí lo vi, un diagrama alambrado. Que aparecía. Uno de detalle y otro. Y en general, por lo general. En el general, ¿por qué Claro, se llama diagrama funcional. A ver, un multilín F. Multilín F. Fíjate. Este es un relé. Este es un relé numérico. Ya, yo pedí acá el diagrama funcional, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el diagrama funcional? El diagrama funcional me muestra las funciones de protección que yo puedo habilitar al relé. ¿Ya? Entonces, suponte esto. Ya, supongamos que vamos a instalar un F350. Un F350, aquí está el diagrama de bloques funcionales. Ya. De lo que estamos hablando nosotros hasta ahora. Este es el 52, ¿qué es lo que era? El interruptor, ¿eh? El interruptor. Este es el elemento de apertura cierre. Este es un TC. ¿Ya? Y el TC alimenta ese montón de funciones de protección o relés. Un 50P, un 50N. Aquí tenemos entonces 50P, 50N, significa instantáneo, ¿cierto? Relé instantáneo de fase, relé instantáneo de neutro. ¿Qué más tenemos? 51P, un temporizado, o sea que puede ser inversa, ver inversa, extremadamente inversa, para la fase. Y aquí tenemos un 51N, ¿cierto? Que es lo mismo un temporizado para el neutro. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo compro este relé, y quiero habilitar solamente esas funciones de protección, ¿ya? Las 50 y las 51, de acuerdo al diagrama de bloques funcionales, necesito el TC nomás.
Nada más que el TC. El TC me alimenta todo eso. Ahora, si quiero habilitar estas otras funciones de protección, necesito un TP. ¿Ves? Necesito un TP. Ahora, este relé traerá la protección de distancia, la 21, hay que buscarla, ¿ves? Veamos si está la 21. No está, parece, ¿cierto? No está el relé de distancia. Por lo tanto, si yo ando buscando un relé de sobrecorriente temporizado, instantáneo y además con función de protección de distancia, este no es. No es decir, tendría que buscar otro. Pero estos son los relés numéricos, ¿ves? Los relés actuales. ¿Ya? Y lo otro importante, si se dan cuenta ustedes, tiene muchas funciones de protección. Y a veces uno no las habilita, ¿ya? Porque desconoce cómo se programan esas funciones de protección. Por ejemplo, si yo no sé cómo activar la 59P, la 50N, por ejemplo, si no sé, ¿para qué vamos a comprar un TP entonces? No, pues vamos por parte no. Ahora compramos los TC, ¿cierto? Compramos los TC y habilitamos las funciones sobre corriente. Que eso es lo que me pide la norma eléctrica. La norma eléctrica dice que todo equipo eléctrico debe ser protegido por sobrecorriente en fase residual. Y cuando dice residual, te habla de neutro y tierra. O sea, tengo que poner entonces, habilitar en este caso los N y los G, si es que el sistema eléctrico lleva tierra. Ahora, este relé tiene protección para tierra, ¿no? De sobrecorriente tierra. El G, ¿o no? ¿Mm? El G. El G, ¿cierto? Están ahí, ¿ves? Están. Si a mí me dice ¿cómo se llama? La licitación, que nos ganamos una licitación para instalar esta cuestión. Y leemos la licitación y dice, tiene que dejar habilitar los relés sobre corriente fase neutro y tierra. Fase neutro y tierra. Entonces, tenemos que dejar activada la fase. Temporizado y instantáneo. El neutro, ¿cierto? Temporizado, 51, es instantáneo. Y las tierras, ahí también. Las G, temporizado instantáneo. Con eso estamos listos. ¿Ya? Acá está el desbloqueo, el 50D, ¿ya? El interlock, digamos, por si hay otro interruptor aquí en una barra aledaña y uno quiere dejar habilitado esa función para que se bloquee en caso de operación simultánea, cuando hay multifalla, por ejemplo, en un sistema. Porque ahí bueno, hay una gama ¿cómo se llama? De relé. Sí. Entonces, si el cliente me dice yo necesito todas esas Funciones de protección, sí. Después yo voy a un catálogo, no sé, de Siemens, Sí. y busco el relé que tenga activado, o sea, no que tenga activado, sino que me pueda dar todas esas funciones. Sí, así se hace. Por ejemplo, si tú dices, los mismos fabricantes, tú llamas a un vendor, un viejo que vende, por ejemplo. Sí, igual me va a vender el truco, nada. Claro, no, y te muestran la parte igual que los vehículos. No, ya tenéis conexión por Bluetooth acá, podéis configurarlo desde el celular, aquí cambiáis la curva. ¿Ya? Y tú te acuerdas de ese el profe antiguo de hablar de un disco, ¿no? Y esta cuestión la calibro de mi celular. Claro, esas son chimuchinas ahí, maquillaje que te pueden vender. Tú dices, no, yo necesito qué funciones de protección de los redes que me estáis vendiendo. Por ejemplo, si anduviéramos buscando la función de protección de distancia, este relé, por muy bonito que sea, que tenga todas esas funciones, no nos sirve. Ahora, son parecidos, sí, porque tú sabes que la competencia es igual. O sea, si tú dices, oiga, profe, no está el multilink, ¿habrá un Siemens parecido? Sí, vaya a encontrar el Siemens. Cuando lo encontré te das cuenta que había un multilink igual que ese Siemens. Están más o menos como en la competencia de ahí del mercado comercial de esto, están más o menos como todos similares. ¿Ya? Y tienen como clasificaciones. Esto, no sé, yo me metí al azar nomás acá. Pero este relé aquí te dice para qué te sirve, ¿ves? Este es un 350. ¿Ya? Dice, es miembro o es parte de la serie
3 protecciones de relé que ha sido diseñado para protección, control y administración en alimentadores. Fíjate, ¿ves? En alimentadores. Entonces dice, sus aplicaciones más relevantes son conocidas en el ámbito de protección primaria y de respaldo, backup, cierto respaldo. Entonces, o sea, estos relés normalmente se ponen en las cabeceras de los alimentadores. Eso te está diciendo. Si tú dices, no, que yo quiero un relé para proteger, por si acaso hay pérdida de sincronismo en un motor de una correa, no, este no. Este motor no es para correa, para motores para pérdida de sincronismo. Este es para alimentadores. ¿Ya? Y ahí yo no recuerdo cuáles son las series, pero parece que para los motores es el 8 o el 469. A ver, vamos a buscar. Hay una búsqueda aquí. 239, nos ofrece el 239, el 369. Por ejemplo, si vamos al 369, ¿ya? También vamos a buscar el diagrama de bloques funcionales. Aquí está el diagrama de bloques funcionales. Tiene otras funciones de protección, ¿viste? Estos circulitos, ¿cierto? Indican las funciones de protección. Bueno, fíjate que todos traen la 50 y la 51, que es la sobrecorriente. Todos. Traen un 50, así, sin nombre, sin apellido, sin letra. Significa que es de fase. ¿Ya? Trae un 51G, tierra. Trae un 50G, tierra. ¿Ya? Aquí tenemos un 51R, residual. Pero trae otro relés, pues. Aquí dice, este es un diferencial. Compara corriente, ¿cierto? De salida y entrada, 87. Pero mira, a diferencia del alimentador, el que estamos mirando recién, para poder implementar las otras funciones de protección de este relé de motor, tienes que colocar otro tipo de periférico. Por ejemplo, acá, las los sensores de temperatura, la RTD. ¿Queréis censar la temperatura dentro de los bobinados, lo que hablábamos la otra vez? Si usted quiere censar la temperatura interior del bobinado, del rotor, o la del estator, que están aquí con verde, y la verde estator, amarillo rotor, ¿ya? Tienes que disponer de una RTD. Y esas señales, ¿cierto?, se vienen a este relé que es el 49. Si usted dice, profe, yo no tengo idea de estos números que usted está hablando, ¿ya? Entonces, vamos acá al libro este que yo les compartí, y a la última página están los numeritos. ¿Qué es lo que era un 49? Mira, justo estamos ahí, el 49. Relé térmico. Y así vais cachando qué funciones de protección tiene un relé. Entonces te dice, bueno, bien. ¿Qué es lo que es un 49 AT? Imagen térmica del lado de alta. MT del lado media. BT lado de baja. El S, stator, ¿cierto? Y el R, rotor. ¿Ya? Entonces, volvemos al multilink. Este tiene un 49. Al ladito tiene un 38. ¿Qué será un 38? Vas para acá, a la norma ANSI, la numeración ANSI. Buscamos el 38. Dispositivo de protección de sobretemperatura, pero de los cojinetes. ¿Ya? Los cojinetes son como los carbones del motor, ¿ya? La parte ya interna de sujeción del rotor. Y así, la forma de entender las funciones de protección es tener a mano esta tablita. Tener a mano esta tablita con los números ANSI de designación. Ahora, si usted dice, profe, bacán, me gustaría dejar todas las funciones activadas, todas, porque lo puedo hacer. Bueno, tiene un costo también, porque vas a tener que conectar varias cositas también, pues, por fuera. Ya veíamos acá estas termocúpulas, ¿ya? Elementos de adaptación de señal. Y lo que vamos a ver después nosotros en un ramo que se llama automatización de sistemas eléctricos, tiene que ver con esta parte. Que yo estas cositas yo las puedo comunicar después. Las puedo comunicar. O sea, imagínate tú un CCM, un centro de control de motores, ¿ya? Donde hay, no sé, 20 alimentadores, 20 motores.
cada uno con un 469, cada uno con un multilínea. Tienes todas las funciones de protección activadas. Ahora lo único que te gustaría que ocurriera es que desde el computador tú pudieras controlar, monitorear, ¿cierto? Consultar y operar estos relés. ¿Se puede hacer? Sí, automatizándolo. Aquí están las puertas de comunicaciones. Este es un tipo alambrado. También se puede hacer por canales tipo Profibus, por ejemplo, o radiofrecuencia también se puede hacer, ¿ya? Y eso tú lo mandas a una plataforma informática central conocida como SCADA, ¿ya? O DCS también. Entonces, hasta ahí uno puede llegar, pues, y más todavía en estas cosas. Pasamos del disco para que se mueva un poquito y tire la palanca para el lado, ¿cierto? Hasta poder comunicar y visualizar, monitorear uno de estos tipos de cachureo. ¿Ya? Es muy bonita esta área de la ingeniería eléctrica, es muy amplia, ¿ya? Es muy profunda. Pero yo les puedo decir que lo más triste que habitualmente uno puede observar es que existen estas tremendas máquinas instaladas y tienen la función de protección activada 50 y 51. Nada más. Sí. Y eso da mucha pena. Claro, porque es como comprarse un auto Tesla para ir a comprar el pan al rumbo. Entonces, es una tremenda inversión, ¿cierto? Y tú tenías, o sea, mejor cómprate el relé de disco si sabes hacer la misma pega. De hecho, no hay que minimizar la confiabilidad de esos relés. ¿Ya? Esos relés antiguos de disco tienen una confiabilidad alta, muy alta. No les digo yo, del año 70 y tanto, si alguien trabaja en pele o se va a dar una vueltita por allá por los Colorados, por ejemplo, o por las plantas de pele, se dan cuenta que esos relés funcionan perfectamente bien. Tienen 50 años. Unos lolitos, ¿no? Tienen 50 años trabajando, funcionan bien, de vez en cuando hay que hacerle mantención, ¿cierto? Porque son muchas piezas mecánicas, resortitos, chavetitas, tornillitos, discos, que hay que empezar a ajustarlo, calibrarlo. Pero son tan confiables como esto. Lo que pasa es que estas máquinas son computadores, son verdaderos computadores. Y no es chiste que podéis tener tanto Siemens, Multilink, Cell, ABB, se disponen de aplicaciones de app para los celulares, para configurar, consultar, incluso para operar, si es que está ahí en una escala, estas máquinas. ¿Ya? Así que... Una vez la pega, remota, sí. los Siemens nos pidieron instalar una antena, era una antena Wi-Fi, ¿ya? Y tuvimos que comunicar a central de los relés, y ellos podían ver, o sea, no podían ver las fallas, claro. O sea, no podían modificar. Claro, ahí entran por TCP/IP, también se puede hacer eso. Tú puedes darle la dirección, porque esto tiene una dirección, sí, igual que un computador. Tiene una dirección TCP/IP, la podéis subir a una nube, a una base, a un Amazon Web Server, una cosa así, y ahí vais viendo todos los ajustes, como un Google Drive, así una cuestión así. Así que, bueno, yo estoy en mi carrera profesional, así como el relé de instantáneo, yo voy cociendo. Ustedes están recién aquí en la curva, tienen mucho por delante. Entonces, quizás con qué tecnología se van a ir encontrando. Lo mejor que si ustedes trabajan en el área, ¿cierto? Tienen la oportunidad de ir relacionando estas cosas. Yo me acuerdo cuando yo estudié esta cuestión, yo no tenía idea de lo que era un relé de disco. O sea, después lo vine a ver cuando empecé a trabajar. Pero así de estudiante, no, era pura, ni siquiera habían PowerPoint. ¿No visto? Era el Windows 3.11, todavía no salía ni Windows 95. Entonces, otra forma de ver las cosas, ¿ya? Lo que sí les puedo decir es que a través del tiempo los principios fundamentales de estas cosas se mantienen. ¿Ya? Se mantienen los principios. Lo que cambia es la tecnología, y ayuda mucho la tecnología. Cuando yo la primera vez que participé de una escala fue para un mini escala en realidad, proto escala, era porque en la localidad de Los Loros
hay una subestación. Si ustedes van a Los Loros, antes de llegar, como unos 500 metros, un kilómetro antes, hay una subestación que le da energía, bueno, a Los Loros y a todo el valle, desde ahí hacia arriba. Y ahí había entonces, en la época de cosecha del valle, había mucha sobrecarga, ¿ya? Y operaba a veces, todavía había malos ajustes, protecciones de los fundos para arriba. A veces caía el interruptor, el 52 de la subestación principal de Los Loros, y quedaba sin energía la localidad de Los Loros y todos los usuarios industriales de ahí hacia arriba. Estamos hablando de esto del año 95, más o menos. No había industria minera ni fotovoltaica, había más bien la industria agrícola, ¿no? Que todavía la hay. Entonces, el problema que pasaba era que yo trabajaba en ese tiempo en la empresa eléctrica de Atacama, hoy día se llama CGE, antiguamente se llamaba Amela. El problema que pasaba era que nosotros no sabíamos que se había cortado la luz hasta que nos llamaba alguien de Los Loros. Y cuando llamaban, partía un viejo en una camioneta con un ayudante. Y cuando llegaba allá, el viejo decía, parece que el relé. Yo no sé meterme en esa cuestión, no. Ya, el viejo se devolvía. Ahí llamó 2 horas. Se devolvía y llamaban al ingeniero de turno que estaba ahí. Oye, tienes que ir a Los Loros. Pues, pero estoy en Caldera, yo con mi familia. Claro. Entonces, chuta, era un tema, ¿ves? Bueno, cuento corto, se reponía el servicio en un tiempo largo y bueno, y desde el punto de vista de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que ellos te sancionan por demorarte en reponer el servicio, a la empresa, al dueño de la empresa o a los dueños tampoco les gustaba la idea porque los medidores estaban parados, ¿ya? No estaban girando, porque mientras giran los medidores, kilowatt hora, es el negocio, vender energía. Entonces yo trabajaba, estaba nuevito yo, trabajaba en un departamento que se llamaba Ingeniería de Estudios. Y ahí llegan todos los cachos. Entonces decía, oye, tenemos este, pero no le decían problema, le decían desafío. Entonces, oye Juan, mira, tenemos este desafío, ¿qué te parece? ¿Cómo hacemos que, bueno, no era yo nomás, pero éramos 4 ingenieros que vimos. Yo era el más inexperto. De hecho teníamos ese nombre, junior y senior. Yo era ingeniero junior. Y a veces me trataban como el junior de la oficina. Anda con Pablo en la isla. Ándate a la mamá y trae unos años. Ahí está la camioneta. Bueno, la cosa es que empezamos a pensar ahí y había un ingeniero electrónico igual. Y la solución era eso, hacer una, que en ese tiempo no le llamábamos escala, le llamábamos telemetría. Y me acordé de esto por lo que dijiste tú de la antena, porque al final tuvimos que poner cómo comunicábamos ese relé de Los Loros. Estamos hablando del año 95, no había internet, o sea, imposible conectarse a una nube, por TCP/IP, o sea, horrible. Entonces pusimos una antena Yagi, una antena, un tipo de antena que, si alguien conoce ahí Los Loros, la antena de televisión de Los Loros está en un cerro que se llama Las Brujas,